Emanuel, bienvenido, buen día para vos, buenas tardes desde Europa, ¿cómo andás? Hola Juan, hola Hernán, ¿cómo están? Che, un gusto saludarlos. Bueno, acá estamos en Mar del Plata, poco a poco la audiencia viene entrando a la sala después de un break muy interactivo y con muchas ganas de charlar y ver caras que por ahí no veíamos hace mucho tiempo. Y quizás, Emanuel, comentarle a la audiencia que estuvimos trabajando contigo y con tu consultora casi todo el año, desde principios de año, en entender dónde estamos parados hoy en este tema que nos afecta a todos, que es la creación del empleo privado registrado, y que nos ayudes a contarnos cómo fue elaborándose el diagnóstico de la situación actual. ¿Querés empezar? Dale, bueno, obvio agradecerle a la gente de IDEA y a vos Juan por la coordinación en la célula donde la verdad que como vos decías, tratamos de partir de un diagnóstico. Yo creo que, digamos que Argentina tiene un problema de creación de empleos, algo que en un ámbito como el de IDEA no se tiene que explicar demasiado. Pero sí me gustaría dividir la situación en un problema cuantitativo y un problema cualitativo. Y vos un poco creo que anticipabas esto recién en la introducción. Si uno mira los últimos 10 años, digamos, si no me quiero ir más para atrás, porque la verdad que podemos agarrar los últimos 20, los últimos 30, los últimos 50, pero en los últimos 10 años somos 5 millones más de argentinos y tuvimos la capacidad de generar nada más que 2,5 millones más de ocupados en ese periodo de tiempo. Eso ya me parece es un diagnóstico de la problemática de Argentina, que es lo que yo llamo el problema cuantitativo. Cuando, digamos, en macroeconomía uno habla de mercado de trabajo, siempre se usa la parábola de los sabuesos y los huesos, ¿no? Que, digo, si uno entierra 9 huesos en un campo y lleva 10 sabuesos a buscar esos huesos, no importa cuán bien entrenados estén, no importa cuántos posgrados tengan, no importa cuánta experiencia en buscar huesos tengan, 9 perros van a encontrar huesos y uno se va a quedar desempleado. Digamos, obviamente los huesos son los puestos de trabajo y los sabuesos son los que buscan esos puestos de trabajo. Entonces Argentina tiene un problema de creación de puestos de trabajo, un problema cuantitativo, y eso básicamente, para decirlo en una palabra, es la macro. Y el problema de esta célula no es, como vos decías, dar una solución grandilocuente, que ya no sería una cuestión de una solución al problema laboral en su agregado, sino la macro en su conjunto. El problema cuantitativo lo dejamos un cachito de lado. El segundo diagnóstico es el diagnóstico cualitativo, porque de esa cantidad de puestos de trabajo que tuvimos la capacidad de generar en estos últimos 10 años, hay un problema cualitativo grave, y que es que ninguno de esos puestos de trabajo están en el empleo que a nosotros nos gusta, en el empleo privado, asalariado, en esa relación laboral que tiene una empresa a un lado, un trabajador del otro, con derechos, con vacaciones, con aguinaldos. Mitad de esos ocupados están trabajando en el sector público y mitad de esos ocupados están trabajando en estas modalidades que yo llamaría precarias, no informales, no ilegales, sino precarias, como el monotributo, el cuentapropismo, el monotributo social, el régimen de autónomos. Entonces, el punto sería, en estos últimos 10 años no generamos un solo empleo, digamos, de esos que a nosotros nos gustan. Y me parece que en este punto es importante entender que es un juego donde todos pierden. Digamos, pierde obviamente en primer lugar el empleado, porque tiene una relación laboral o una inserción en el mercado de trabajo de carácter precario. Pierde el sector público porque no recauda y porque cuando termine la vida activa de ese empleado y pase a su vida pasiva, le va a tener que dar una jubilación. Pierde la empresa, digamos, porque acumula un pasivo laboral y una posible conflictividad que, como vos bien mencionabas, en una de esas encuestas que fue parte de los insumos con los que trabajó la célula, aparecía como uno de los principales problemas a la hora de expandir la inversión, a la hora de expandir la actividad, y pierde también el sindicato. Pierde el sindicato porque cae su representatividad. Digamos, hoy Argentina tiene la menor tasa de asalariados del siglo XXI. Quiere decir que el empleo crece, sí, mitad en el sector público, mitad en modalidades que no son asalariadas, e insisto, en eso perdemos todos. El desafío un poco de esta célula es tratar de hacer aportes para que todos empecemos a ganar, aunque sea un poquito. Emanuel, y ahí te interrumpo, a ver,
lo que nos estás diciendo es la cantidad de empleos formales del sector privado se ha mantenido en nominales en un mismo número en los últimos 10 años o más. Sin embargo, en Argentina la población crece y esa mayor cantidad de individuos es absorbida en el Estado a través de un empleo público o a través de una asistencia social, de un plan social o del empleo informal. ¿Es así? Exacto, del empleo informal, del empleo laboral y de estas modalidades que yo llamaría precarias. Un monotributo, una pyme de 2 personas, un monotributo social que cae en la parte de planes sociales que vos mencionabas o incluso en el régimen de autónomos. Entonces, para mí la problemática, Juan, tiene que ver con que, digamos, uno siempre discute estas cosas, che, la reforma laboral, sí, no, la reforma laboral ya está hecha. La economía argentina en los últimos 10 años no tiene la capacidad de generar el empleo de calidad que a todos nos gustaría que se genere. El mercado, como el agua, va encontrando, digamos, su camino, pero ese camino, insisto, es un camino que nos hace perder a todos. Y este es un punto que me parece muy importante y vos también lo mencionabas en esta coincidencia que hay entre referentes de la política y referentes del sector privado. No es que hay un sector de la sociedad, un agente económico que está cómodo con esta situación. Porque, insisto, el Estado recauda poco y tiene que pagar jubilaciones. El sindicato ve cómo se cae su representatividad en el lugar de trabajo. El empleado está colgado del pincel, déjame usar esa expresión, y la empresa también, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Mañana no sabe si tiene un juicio, mañana no sabe si tiene un conflicto. Entonces, me parece que el punto importante es, uno en Argentina siempre tiende a pensar que los problemas tienen un responsable de carne y hueso y en general ese responsable es un malo que genera este tipo de dinámica. Es al contrario, estamos como una especie de equilibrio malo donde si bien todos perdemos, no encontramos la forma de destrabarlos. Y ese creo que es un poco el objetivo de la célula. Emanuel, ¿cómo hacemos para que haya huesos en todo el país? Porque además de, siguiendo tu metáfora del sabueso, ¿no? Como lo que bien marcaste, esto genera un pasivo para el sector público porque va a tener que darle jubilaciones a gente que tiene un trabajo precario y también genera una distorsión para las provincias porque hay provincias que son más permeables a dar asistencia, entonces nos damos cuenta de que el país se va vaciando y tenés un cinturón en donde tenés desempleo o empleo precario, pobreza que se acumula y una demanda que ninguna provincia tiene capacidad de atender por sí sola. Totalmente. Mira, yo te diría ahí, Hernán, que me voy a permitir parafrasear el lema del coloquio de este año, esto de ceder para crecer. Yo diría que parte de la enseñanza del trabajo que hicimos en la célula es que tenemos que ir a un esquema donde todos ponen algo hoy para sacar algo mañana. Y déjame contarte una experiencia muy interesante que desarrollamos en la célula. Dijimos, che, ok, entendemos bien el problema, pero en algún lugar de todo el mercado de trabajo de Argentina, ¿aparecen soluciones? Y esas soluciones empezaron a aparecer con experiencias que para nosotros marcan un camino. Vimos experiencias donde, cediendo, todos podíamos empezar a crecer. Y en esas experiencias dijimos, bueno, hablemos con los protagonistas de esa experiencia, hablemos con las empresas, con los líderes sindicales y veamos cómo fue esa dinámica. Y estudiamos a fondo, te diría dos, para no irnos muy lejos. Una es la del sector automotriz con el sindicato, con ESMATA. Digamos, y ahí obviamente tal vez Daniel, el presidente del coloquio, tiene mucho más para aportar que yo, pero donde vimos que al principio había que hacer un esfuerzo y donde el convenio laboral, lejos de ser un obstáculo para que ese esfuerzo se materializara y se institucionalizara, fue una gran herramienta. Cuando se trabaja y hay un acuerdo, los convenios pueden modernizar, pueden dinamizar y pueden incluso ser factores de seguridad jurídica a futuro. Y el otro ejemplo por ahí menos conocido es el de la bancaria con un banco internacional que permitió generar empleos de calidad con una reformulación del convenio muy a medida de las necesidades de la compañía y con una posición de la compañía de diálogo con el sindicato y entendiendo básicamente los reclamos que ellos tenían. Entonces, lo que digo es que me parece que en Argentina cuando uno dice, bueno, para arreglar, y yendo a tu pregunta concreta, para arreglar esto hay que sentarse en una mesa y ponerse todos de acuerdo, yo lo reformularía y diría, hay que ir a esa mesa pensando no qué me voy a llevar hoy, sino qué va a poner cada uno
para que si la cosa sale bien, nos empecemos a llevar algo en el futuro. Creo que ese fue uno de los puntos que también se destacó mucho ayer, que es empezar a pensar en el segundo término del lema del coloquio, que es en crecer, ¿no? También no solamente estar pendiente de qué es lo que uno cede. Vos diste 2 casos que fueron ejemplos de convenios en donde se adaptaron también a situaciones nuevas, y creo que ese es otro punto que nosotros vamos a poder destacar en nuestra interacción después. Y es que tenemos que adaptarnos a problemas que de repente hace 10 o 15 años no estaban presentes en la legislación laboral. Ese fue uno de los factores también que permitió que fueran exitosos. Es que, ¿sabes lo que pasa, Hernán? Que este es un equilibrio malo en el que estamos, que se autorrefuerza, digamos, porque volviendo a la parábola, si cada vez hay menos huesos, los sabuesos empiezan a perder su entrenamiento. Y lo peor que nos puede pasar, y nos pasa hoy en Argentina en muchos sectores, tal vez la economía del conocimiento es el sector en donde más nos damos cuenta, que es que como no hay huesos, nadie se entrena para buscar huesos. Y cuando de repente aparecen un montón de huesos, no tenemos las capacidades para desenterrarlos. Entonces me parece que en eso uno sencillamente diría, bueno, cuando la macro se arregle, el mercado de trabajo se va a arreglar. Es un error. La macro se puede arreglar y Argentina puede seguir generando empleo precario, puede seguir teniendo estos desfasajes entre oferta y demanda y puede seguir teniendo un problema fiscal derivado de tener que atender a una población pasiva con una población activa cada vez más chica. Por eso creo que el acierto de la célula es empezar a pensar en cosas concretas que son independientes de si la macro se arregla o no se arregla. Obviamente mejor si se arregla va a ser todo mucho más fácil, pero incluso si se arregla es condición necesaria, pero no suficiente. Sí, y es lo que comentábamos exactamente al inicio, Emanuel. Por supuesto, con una macroeconomía ordenada las cosas funcionarían de forma más aceitadas, pero estamos donde estamos y hay muchos ejemplos de industrias o empresas o provincias que han incrementado su masa laboral formal en el sector privado y otras que no, y esas sumas y restas nos dejan en esta situación estática. Cuando vos pensás en el área cualitativa que mencionabas antes, esta subdivisión de fuentes de empleo formal, informal, privado, público, ¿qué es lo que pensás que genera ese empuje para muchos de los trabajadores a migrar a alguno de estos buckets de empleo que se fueron multiplicando en los últimos años? Bueno, yo te diría que obviamente el problema es de difícil solución porque es un problema heterogéneo, digamos, no es un problema que lo arreglás solo con una sola herramienta. Vos fíjate que cuando empezás a mirar esas canastas de informalidad que hay en Argentina, no es que hay un sector que explica la informalidad en Argentina. Digamos, uno como sectores que tienen una tasa de informalidad muy alta, tiene sectores tan diversos como el campo, la construcción o el sector de las trabajadoras de casas particulares. Esos son los 3 sectores con más alta tasa de informalidad en la Argentina y vos te das cuenta que una cosa es el sector de peras y manzanas como una economía regional que tiene una alta tasa de informalidad. Otra cosa es el sector de la construcción por sus características específicas, digamos, de empresas que empiezan y terminan. Y otra cosa es el sector de empleadas de casas particulares, donde uno siempre piensa, bueno, una casa adinerada que tiene una empleada en la informalidad, obviamente que existen esos casos, pero también es el caso de un empleado de comercio que no tiene con quién dejar a sus hijos y que se lo cuida a la vecina 3 horas por día, y entonces también está en una situación de informalidad. Entonces creo que ahí hay que tener la suficiente flexibilidad como para mirar la cosa más de manera microeconómica y no tan macro. Lo macro es muy atractivo porque nos da, digamos, reglas de pulgar oscilante para resolver cosas muy complejas. Pero déjame que te ponga un ejemplo muy concreto de estos casos de éxito, ¿no? No sé si te acordás, bueno, te acordás porque lo discutimos mucho en la célula, pero tal vez el público no se lo acuerda, que en febrero del 2017 el sector del sindicato de petróleo firmó una modificación del convenio laboral. Básicamente se llamó el convenio laboral de vaca muerta. Yo recuerdo la discusión porque la seguí en detalle, donde, digamos, una mitad, no importa cuál, decía, esta es la única forma de que se genere trabajo en el sector. La otra mitad decía, esto es una flexibilización laboral que no va a resultar en nada. En el medio de ese ruido, sindicatos y empresas,
discutieron durante 6 meses seguidos, firmaron un convenio en febrero del 2017. Cuando terminó el año 2019, la única provincia que había generado empleo privado en el sector formal de la economía era Neuquén. Sí. 8.500 empleos, de los cuales la mitad fueron gracias a ese convenio laboral. Entonces lo que digo es modernizar, ceder, negociar, tener conflictos, es parte de la discusión que nos tenemos que dar para crecer. Yo creo, saliendo de los preconceptos y saliendo de la trampa de pensar que soluciones mágicas y fáciles nos pueden sacar de un problema que es estructural. Buenísimo, Emanuel, muchísimas gracias. Gracias por participar desde tu viaje en Europa en este coloquio. Y no sé si tenés alguna reflexión final para cerrar tu exposición. No, al revés, más que una reflexión, un agradecimiento a vos, Juan, a todo el equipo del coloquio y de la célula. La verdad fue un placer este trabajo que nos dimos durante este año y esperamos que sea un granito de arena para empezar a solucionar este problema de empleo que tenemos en Argentina. Te mando un abrazo a vos, un saludo a Hernán y un saludo a todos los presentes. Gracias. Gracias, Emanuel.